Durante años me dijeron que ser buena persona era estar siempre disponible, que decir sí era humildad y que postergarme era amor. Y yo lo creí, hasta que un día entendí algo incómodo. Estaba cansado, pero no de trabajar. Estaba cansado de no avanzar hacia nada que fuera mío. Vivía resolviendo incendios ajenos mientras mis propios sueños estaban en pausa. Sonreía por fuera, pero por dentro sabía que me estaba abandonando lentamente. Y ahí comprendí una verdad que cambia todo. Si usted no se pone primero, alguien más decidirá el lugar que ocupa en su propia vida. Ponerte primero no es egoísmo, es responsabilidad. Pero esa frase incomoda, porque durante años nos enseñaron lo contrario. Nos enseñaron que el bueno es el que se sacrifica, el que siempre está disponible, el que nunca dice que no. Yo crecí entre dos culturas que valoran profundamente el deber, el compromiso y el esfuerzo. Y eso es algo admirable. El problema no es el compromiso, el problema es cuando el compromiso se convierte en autoabandono. Recuerdo una etapa de mi vida en la que aceptaba cada invitación, cada proyecto, cada petición de ayuda. Pensaba que así demostraba disciplina y generosidad. Mi agenda estaba llena, mi teléfono no dejaba de sonar y desde afuera parecía productivo. Pero por dentro había algo que no estaba en orden. Me acostaba cansado, no físicamente, sino mentalmente. Sentía que avanzaba mucho, pero no hacia donde yo quería. Estaba resolviendo la vida de todos, menos construyendo la mía. Ahí entendí algo fundamental. Cuando usted no se prioriza, no está siendo humilde. Está siendo irresponsable con su propósito, porque nadie más puede asumir la responsabilidad de su dirección. Nadie más va a despertarse un día diciendo, hoy voy a cuidar el futuro de esta persona mejor que ella misma. Eso no pasa. Si usted no decide dónde pone su energía, el entorno lo hará por usted. Ponerse primero no significa ignorar a los demás. Significa ordenar su vida para poder aportar desde la coherencia. Es como en un avión cuando le dicen que en caso de emergencia primero se coloque usted la máscara de oxígeno y luego ayude a otros. No es frialdad, es lógica. Si usted se queda sin aire, no salva a nadie. Muchas personas confunden disponibilidad con valor. Creen que mientras más cargan, más importantes son. Pero cargar todo no es liderazgo, es desorden. Liderazgo es saber qué asumir y qué delegar. Es saber cuándo decir sí y cuándo decir no. Porque cada sí que usted da sin convicción es un pequeño no que se da a sí mismo. Yo tuve que aprender a decir no sin sentirme culpable. Y al principio fue incómodo. Algunas personas se sorprendieron, otras se molestaron, pero con el tiempo ocurrió algo interesante. Empezaron a respetar más mi palabra. Porque cuando decía sí, era un sí real, no un sí por presión. Y cuando decía no, lo hacía con claridad, no con excusas. Responsabilidad no es hacer todo. Responsabilidad es elegir bien. Es entender que su tiempo es limitado, que su energía es finita y que su vida no puede ser una respuesta constante a las expectativas externas. Cuando usted se pone primero desde la responsabilidad, su enfoque se afina, su carácter se fortalece y su impacto mejora. Ya no ayuda desde el resentimiento, ayuda desde la elección. El egoísmo busca ventaja personal a costa de otros. La responsabilidad busca coherencia personal para aportar mejor. Son cosas muy distintas. El egoísmo divide, la responsabilidad ordena. Y cuando usted entiende eso, deja de sentirse culpable por priorizar su crecimiento porque comprende que nadie puede dar lo mejor de sí viviendo en segundo plano. Ponerse primero no es pensar solo en usted, es asumir que su vida es su responsabilidad. La disciplina comienza cuando dejas de justificar tu abandono. Porque mientras tengas una excusa elegante para no priorizarte, nunca vas a cambiar. Y somos expertos en eso. Decimos que no tenemos tiempo, que ahora no es el momento, que primero debemos resolver esto y después aquello. Y así pasan los años. No porque falte capacidad, sino porque sobra justificación. Yo también pasé por ahí. Hubo una época en la que decía que
Estaba demasiado ocupado para leer, para prepararme mejor, para estructurar con claridad mis proyectos. Decía que estaba sirviendo, trabajando, cumpliendo, y era verdad. Estaba haciendo muchas cosas, pero no estaba avanzando en lo esencial. Y cuando uno no avanza en lo esencial, empieza a sentirse estancado, aunque esté en movimiento. La disciplina no empieza levantándose a las 5 de la mañana. No empieza con una agenda perfectamente organizada. Empieza cuando usted deja de mentirse, cuando reconoce que muchas de sus ocupaciones no son obligaciones reales, sino distracciones cómodas que lo alejan de lo que sabe que debería estar construyendo. Es más fácil decir, no tengo tiempo, que admitir, no lo he hecho prioridad. Es más cómodo culpar a las circunstancias que aceptar que uno mismo ha cedido demasiado. Pero el día que usted deja de justificar su abandono, ese día comienza la disciplina verdadera. Recuerdo una conversación conmigo mismo en un momento de mucho trabajo. Tenía compromisos, viajes, responsabilidades, y dentro de mí sabía que había algo que estaba postergando. Estructurar una nueva etapa de crecimiento personal y profesional que requería enfoque profundo. Siempre encontraba una razón para aplazarlo, hasta que entendí algo simple. Nadie iba a venir a rescatar esa decisión. O la tomaba yo, o nadie la tomaría. Entonces empecé con algo pequeño, pero innegociable. Bloqueé tiempo específico, aunque fuera corto, pero sagrado. Al principio costó. Surgían interrupciones, llamadas, solicitudes, pero decidí no justificarme más. Si decía que era importante, tenía que tratarlo como importante. Ahí entendí que disciplina no es intensidad, es coherencia. Muchas personas creen que la disciplina es fuerza de voluntad permanente. No, la disciplina es dejar de negociar con lo que ya decidiste que es importante. Es cuando su agenda refleja sus valores y no solo sus urgencias. Es cuando su cansancio deja de ser excusa para abandonar lo que construye su futuro. Justificar el abandono es peligroso porque se vuelve hábito. Hoy se justifica no hacer ejercicio, mañana no avanzar en ese proyecto, pasado mañana no tener esa conversación necesaria. Y así, poco a poco, la persona se aleja de sí misma, sin notarlo. No es un fracaso repentino, es una acumulación de pequeñas concesiones. La disciplina comienza el día que usted acepta que su crecimiento no depende de cómo se sienta, sino de lo que decide sostener. Que su bienestar no es algo que atenderá cuando pueda, sino algo que protegerá porque entiende su valor. Dejar de justificar su abandono es incómodo, porque lo enfrenta con su responsabilidad, pero también es liberador, porque le devuelve el control. Ya no vive reaccionando, vive construyendo. Y cuando deja de excusarse, empieza a avanzar. Decir no es una forma madura de decirte sí, pero eso no lo aprendemos fácilmente. Desde pequeños nos enseñan a complacer, a adaptarnos, a no incomodar, y poco a poco empezamos a asociar el no con rechazo, con egoísmo, con conflicto. Entonces decimos sí, incluso cuando por dentro sabemos que deberíamos decir no. Yo también pasé por ese proceso. Hubo una etapa en la que sentía que cada invitación era una oportunidad que no podía perder, que cada solicitud de ayuda era una prueba de compromiso, que cada proyecto adicional era una señal de crecimiento, y en apariencia decir sí me abría puertas, pero también me estaba cerrando algo más importante: enfoque. Recuerdo una ocasión en la que acepté participar en una serie de actividades al mismo tiempo que estaba desarrollando un proyecto personal que requería concentración profunda. Pensé que podría con todo. Me dije que era cuestión de organizarme mejor, pero la realidad fue otra. Empecé a llegar cansado a lo verdaderamente importante. Mi energía estaba dispersa, y aunque cumplía con todo, nada lo hacía con excelencia. Fue ahí cuando entendí que cada sí tiene un costo. Cada vez que usted dice sí a algo, está diciendo no a otra cosa. No hay decisión neutra. El problema es que muchas veces decimos sí por miedo, no por convicción. Miedo a perder aceptación, miedo a generar incomodidad, miedo a que otros piensen que hemos cambiado. Pero madurar implica aceptar que no puede sostener su vida sobre el miedo a la reacción de los demás.
Decir no no es rechazar personas, es proteger prioridades, es reconocer que su tiempo es limitado y que su energía no es infinita. Cuando usted dice no con claridad, no está cerrando puertas, está definiendo dirección. Y la dirección es lo que da sentido al esfuerzo. Al principio, cuando empecé a decir no con más firmeza, noté reacciones distintas. Algunas personas se sorprendían, otras intentaban convencerme, algunas incluso se molestaban y eso genera incomodidad. Pero también ocurre algo interesante. Las relaciones que permanecen se vuelven más sanas, porque ya no están basadas en su disponibilidad absoluta, sino en respeto mutuo. Aprendí que él no necesita ser agresivo, pero sí firme. No necesita ser largo, pero sí claro. Cuando usted empieza a explicarse demasiado, muchas veces es porque todavía duda internamente. Pero cuando su prioridad está clara, su respuesta también lo está. Un no tranquilo comunica seguridad y la seguridad genera respeto. Decir no también es una forma de disciplina. Es sostener lo que decidió que es importante, incluso cuando surge algo atractivo o urgente. Es proteger su agenda como protege sus compromisos externos. Porque si usted cancela constantemente lo que es importante para usted, le está enviando un mensaje silencioso que no es prioridad. La madurez no consiste en hacerlo todo, consiste en elegir bien. Y elegir bien implica renunciar. No puede avanzar hacia una dirección clara si acepta todo lo que aparece en el camino. Cada no consciente es un sí a su enfoque, un sí a su crecimiento, un sí a su coherencia. Y cuando aprende a decir no sin culpa, empieza a decirse sí con respeto. El sacrificio constante no es virtud, es desorden. Muchas personas lo confunden, creen que mientras más se desgasten, más valiosas serán sus acciones. Piensan que aguantar todo, cumplir con todo y postergar sus propias necesidades es un signo de fortaleza, pero la verdad es otra. Cuando se sacrifica sin dirección, todo se desordena y la vida empieza a sentirse pesada, fragmentada, agotadora. Recuerdo un momento de mi vida en que estaba completamente absorbido por compromisos ajenos. Ayudaba a colegas, decía sí a proyectos que no eran míos, atendía demandas sin parar, todo mientras postergaba mis propios objetivos. Creía que eso era disciplina, que eso era entrega, pero cada día que pasaba me sentía más cansado, más disperso, menos capaz de avanzar en lo que realmente importaba. Mi energía se consumía en resolver urgencias externas y mi enfoque se evaporaba. El sacrificio sin un plan claro no produce resultados sostenibles. Es como tratar de construir una casa sobre arena. Cada esfuerzo se dispersa y nada se sostiene. Muchos justifican este patrón diciendo es temporal o es por los demás, pero la repetición hace que se convierta en un estilo de vida. Y cuando lo miras en retrospectiva te das cuenta de que todo ese tiempo invertido en sacrificios sin dirección no trajo satisfacción real, solo agotamiento. La clave está en entender que sacrificar no es sinónimo de avanzar. Sacrificar de manera constante significa vivir en desorden, responder a demandas externas en lugar de construir desde su centro. Cuando uno empieza a priorizar lo que es realmente importante, el sacrificio deja de ser un hábito y se convierte en una herramienta que se usa con intención, no con culpa. Por ejemplo, cuando decidí dedicar tiempo específico a mis proyectos personales, tuve que renunciar a varias actividades que antes consideraba obligatorias. Al principio me sentí incómodo, culpable, incluso egoísta, pero pronto descubrí algo poderoso. Al organizar mis esfuerzos y proteger mi energía, mis resultados crecieron y mi bienestar también. Lo que antes era caos se transformó en estructura. Cada sacrificio ahora tenía un propósito y cada decisión estaba alineada con lo que realmente valoraba. El sacrificio constante también genera resentimiento silencioso. Cuanto más das sin intención, más desconectado te sientes de tus propios deseos. La gente ve tu esfuerzo, pero no ve tu desorden interno. Es un precio alto por aprobación externa, porque nada valida el agotamiento
La virtud verdadera no nace de la autoaniquilación, nace de la coherencia, de hacer menos, pero hacer lo correcto, de decir no cuando es necesario, de proteger tu tiempo y tu energía como activos fundamentales. Aprender a distinguir entre sacrificio productivo y sacrificio caótico es un acto de responsabilidad. Significa preguntarte constantemente, ¿esto contribuye a lo que realmente quiero construir? Si la respuesta es no, entonces no es sacrificio noble, es desorden. Y el desorden, por muy admirable que parezca, nunca sostiene resultados a largo plazo. El verdadero éxito no se construye con agotamiento constante, sino con dirección, enfoque y respeto por uno mismo. Cuando empiezas a priorizarte, a organizar tus esfuerzos, a elegir conscientemente a qué dedicar tu energía, descubres que el sacrificio puede existir, pero siempre con propósito. Y en ese momento, el desorden desaparece y surge una vida coherente y poderosa. Tu energía es limitada. Adminístrala como un activo. Muchas personas viven como si fueran fuentes infinitas de fuerza, como si pudieran responder a cada demanda, cumplir con cada expectativa y estar disponibles para todos todo el tiempo. Pero la verdad es que nuestra energía es finita. Cada decisión, cada actividad y cada interacción consume un poco de esa reserva. Ignorar esto es la forma más rápida de perder claridad, motivación y salud emocional. Yo mismo pasé años funcionando de esa manera, intentando abarcar todo y complacer a todos, creyendo que más esfuerzo significaba más valor. Recuerdo cuando estaba trabajando en un proyecto importante, mientras simultáneamente ayudaba a varias personas con sus problemas, me ofrecía para reuniones que no eran necesarias y decía sí a compromisos que realmente no quería asumir. Al principio sentía orgullo por mi disposición, por mi aparente productividad, pero poco a poco comenzó a aparecer un cansancio profundo, una sensación de estar disperso. Mi enfoque se debilitaba, mi creatividad se agotaba y aunque estaba ocupado todo el día, no sentía avance real en lo que realmente importaba. Fue entonces cuando entendí que estaba tratando mi energía como algo ilimitado, cuando en realidad era un recurso precioso que debía proteger. Administrar la energía como un activo significa asignarla con propósito, como harías con dinero, inversiones o tiempo. Cada acción debe evaluarse. ¿Esto aporta a mi crecimiento, a mis objetivos, a mi bienestar o simplemente estoy respondiendo por hábito o por obligación? Aprendí a decir no a lo que drenaba mi fuerza y a decir sí a lo que fortalecía mi dirección. Por ejemplo, en lugar de asistir a todas las reuniones, empecé a elegir solo las que realmente tenían impacto en mi proyecto y mi desarrollo. El resultado no fue solo más productividad, sino también más energía y claridad mental. Otra forma de proteger la energía es reconociendo los signos de agotamiento antes de que se conviertan en problemas mayores. Irritación constante, falta de entusiasmo, dificultad para concentrarse. Esos son avisos de que la energía se está gastando sin retorno. Antes ignoraba estas señales y luego me preguntaba por qué estaba estancado o frustrado. Hoy entiendo que escuchar a mi cuerpo y a mi mente es parte de la administración de un recurso valioso. Descanso, alimentación, límites claros y tiempo para reflexión no son lujos, son inversiones estratégicas en mi energía. Administrar la energía también significa cuidar la calidad de tus relaciones y compromisos. Las personas y actividades que drenan constantemente tu fuerza deben ser revisadas. No se trata de ser frío o indiferente, se trata de preservar la capacidad de responder con claridad y efectividad a lo que realmente importa. Cuando protegemos nuestra energía, nuestra capacidad de liderazgo, enfoque y creatividad se multiplica. La energía es el activo más valioso que tenemos, porque sin ella nada más funciona. Aprender a priorizarla, protegerla y usarla con intención transforma no solo los resultados que obtenemos, sino la manera en que vivimos cada día. La gestión consciente de nuestra energía es la base para cualquier éxito duradero y auténtico. La culpa no siempre es señal de error, muchas veces es señal de cambio.
Durante mucho tiempo yo creí que sentir culpa significaba que estaba haciendo algo mal, que estaba fallando a los demás o que debía retroceder. Aprendí a reconocer que esa sensación no siempre indica un fracaso. Muchas veces indica que estamos saliendo de patrones antiguos, que estamos dejando de postergarnos y que estamos empezando a priorizarnos. Por ejemplo, recuerdo cuando decidí dedicar tiempo a mi propio crecimiento, tomar decisiones que antes evitaba y decir no a compromisos que drenaban mi energía. Al principio sentí culpa. ¿Estoy siendo egoísta?, me preguntaba. Pero esa culpa era en realidad un aviso de que estaba cambiando, de que estaba dejando de vivir para los demás y empezando a vivir para mí. La culpa aparece porque estamos rompiendo un patrón aprendido. Desde pequeños nos enseñan que nuestro valor está ligado a complacer, a sacrificarnos y a responder siempre a las expectativas ajenas. Entonces, cuando empezamos a elegirnos, surge esa sensación incómoda. Nuestro interior nos recuerda los antiguos hábitos. Nos dice que estamos haciendo algo inusual, algo que no es cómodo para quienes nos rodean. Esa incomodidad no es un error, es la señal de que estamos evolucionando. Cada vez que sentimos culpa por priorizarnos, deberíamos preguntarnos, ¿estoy sintiendo esto porque estoy dañando a alguien o porque estoy cambiando la forma en la que me trato a mí mismo? La respuesta nos guía hacia la claridad. Aprender a diferenciar la culpa útil de la destructiva es un paso crucial. La culpa destructiva paraliza, nos mantiene atrapados en decisiones que no queremos, nos hace dudar de nuestra capacidad y nos obliga a mantener patrones antiguos. La culpa útil, por otro lado, nos alerta de que algo dentro de nosotros está cambiando, que estamos creciendo, que estamos empezando a establecer límites, a decir no y a priorizar nuestro bienestar. Cuando comprendemos esto, la culpa deja de ser un enemigo y se convierte en una brújula interna que nos orienta hacia la madurez emocional. Recuerdo otra experiencia personal. Al iniciar un proyecto que realmente me apasionaba, tuve que decir no a varias solicitudes de ayuda y compromisos sociales. La culpa apareció de inmediato, incluso sin que hubiera un daño real para otros. Solo sentía que estaba rompiendo expectativas. Con el tiempo entendí que esa culpa era simplemente la evidencia de que estaba alineando mis acciones con mis prioridades. Cada no que dije con intención fortaleció mi energía y mi claridad, y la sensación de culpa se transformó en convicción. Aprender a tolerar esa incomodidad fue esencial para sostener cambios duraderos. La clave está en no huir de la culpa, sino en mirarla con honestidad, preguntarnos qué nos está enseñando, qué parte de nuestro patrón antiguo estamos dejando atrás y cómo podemos seguir avanzando sin traicionarnos a nosotros mismos. La culpa se convierte así en una herramienta de crecimiento y autoconocimiento. Nos ayuda a identificar lo que realmente importa y lo que necesita ser protegido. Cuando entendemos esto, la culpa deja de ser un peso y empieza a ser un indicador de que estamos evolucionando hacia una versión más consciente y auténtica de nosotros mismos. La culpa es la señal de que estás cambiando y ese cambio es el camino hacia tu verdadero crecimiento. Muchas personas viven atrapadas en la ilusión de que ser necesario equivale a ser valioso. Yo también caí en esa trampa durante años. Creía que si todos me necesitaban, si siempre me pedían ayuda, si nunca decía no, eso significaba que estaba haciendo algo bien, que tenía importancia. Pero con el tiempo descubrí que esa necesidad no siempre refleja valor real. Muchas veces solo refleja dependencia ajena. Recuerdo un proyecto donde cada persona me buscaba constantemente para resolver problemas que ellos mismos podían manejar. Me sentía imprescindible, útil y al mismo tiempo agotado y vacío. Estaba presente para todos, pero ausente para mí mismo. Ser necesario puede darte una sensación momentánea de relevancia, pero no garantiza que estés construyendo algo sólido ni que tu tiempo y energía estén siendo invertidos con propósito. Valor real significa actuar desde tus principios, desde lo que consideras importante, no desde la urgencia o la dependencia de otros. Aprendí esto cuando empecé a establecer límites claros. Dejar de responder inmediatamente a cada solicitud y priorizar lo que era fundamental para mi crecimiento. Al principio sentí resistencia,
incluso reproche de algunos, pero pronto noté algo sorprendente. Quienes realmente valoraban mi presencia, respetaban mis límites, y quienes solo se aprovechaban de mi disponibilidad quedaban fuera de mi enfoque. Hay una diferencia crucial. La persona valiosa aporta desde la coherencia, desde la dirección, desde la elección consciente de dónde poner su energía. La persona necesaria solo aporta porque hay expectativa, porque hay dependencia. Cuando confiamos nuestra valía a esa necesidad, dejamos de decidir y empezamos a reaccionar. Yo solía medir mi éxito por cuántas personas dependían de mí, pero descubrí que estaba viviendo fragmentado, resolviendo urgencias ajenas mientras mis propias metas quedaban en pausa. Fue un aprendizaje doloroso, pero necesario. Ser valioso significa construir tu vida desde dentro, no desde lo que otros exigen de ti. Una práctica que me ayudó fue revisar cada compromiso, preguntarme si esa acción contribuía a mi propósito, a mi energía o a mi crecimiento, o si solo respondía a la expectativa de alguien más. Muchas veces decir no se volvió más poderoso que cualquier sí que hubiera dado impulsivamente. Descubrí que cuando me elegía primero, las relaciones se volvían más saludables, los proyectos más significativos y mi energía más sostenible. La necesidad de otros ya no definía mi autoestima, mi claridad interna y mi dirección lo hacían. Entender esta diferencia transforma la forma en la que vivimos. Nos libera de cargas innecesarias y nos permite concentrar nuestra fuerza en lo que realmente importa. Ser valioso no significa estar disponible para todo ni solucionar cada problema. Significa actuar con intención, con respeto por tu tiempo y tu energía y construir algo que trascienda la urgencia del momento. Ser necesario puede agotarte. Ser valioso te fortalece y te dirige. Durante mucho tiempo creí que el éxito se medía por cuánto podía sacrificar, por cuántas horas podía trabajar, por cuántas necesidades podía postergar para cumplir con las expectativas de otros. Yo mismo pasé meses, incluso años, viviendo al límite, agotado, pensando que si soportaba más, hacía más, valía más. Recuerdo noches en que me acostaba después de resolver problemas de todos los demás, sintiéndome útil pero vacío. Pensaba que el sacrificio constante era la llave del éxito, hasta que un día me di cuenta de algo simple pero profundo. El éxito no se construye sobre agotamiento, se construye sobre alineación. Alinearse significa que tus acciones, tu tiempo y tu energía van en la misma dirección que tus valores y tus objetivos. Yo empecé a notar esta diferencia cuando aprendí a preguntarme antes de aceptar cualquier compromiso: ¿esto me acerca a lo que realmente quiero construir o solo me mantiene ocupado? Al principio, la respuesta era incómoda. Me di cuenta de que muchas de las tareas que asumía eran simplemente ruido, urgencias que otros imponían, expectativas que no me pertenecían. Al decir no a esas demandas, empecé a recuperar claridad y enfoque. El sacrificio sin alineación genera desgaste. Puedes pasar todo el día trabajando, pero si tus esfuerzos no reflejan tu propósito, terminas exhausto y sin satisfacción. Por el contrario, cuando actúas alineado, incluso menos horas de trabajo producen resultados más poderosos. Yo probé esto en un proyecto creativo donde decidí dedicar solo unas horas diarias, pero enfocándome exclusivamente en lo que realmente importaba para mi visión. La diferencia fue inmediata. Mi rendimiento aumentó, mi motivación se sostuvo y el resultado final fue más sólido que meses de esfuerzo disperso. Alinear significa priorizar calidad sobre cantidad. Significa reconocer que tu energía es limitada y que cada acción debería nutrir tu crecimiento, no drenarte. También significa reconocer que decir no a lo que no importa es decir sí a lo que sí importa. Yo solía confundir actividad con productividad. Estar ocupado con tareas ajenas me daba sensación de avance, pero en realidad estaba estancado. Cuando aprendí a alinear mis decisiones con mi propósito, empecé a sentir una coherencia interna que transformó no solo mis resultados, sino también mi bienestar. El éxito real no es un sprint de sacrificio, es un camino sostenido de decisiones conscientes. Cada acción que tomas alineada con tu propósito
multiplica su efecto, mientras que cada sacrificio sin sentido solo erosiona tu energía y tu confianza. Aprender a distinguir entre lo urgente y lo importante, aprender a proteger tu tiempo y tu energía, es aprender a alinear tu vida. Cuando comprendes que el éxito no se mide por cuánto te sacrificas, sino por cuán alineado estás con tu verdadero norte, todo cambia. Tu trabajo se vuelve más eficaz, tus relaciones más auténticas, tu motivación más estable y finalmente alcanzas logros que no solo se ven desde afuera, sino que se sienten profundamente desde dentro. El éxito sostenible nace de la alineación, no del sacrificio constante. Muchas veces esperamos el momento perfecto para empezar a cuidarnos, para priorizarnos, para hacer aquello que realmente importa. Yo también caía en esa trampa. Pensaba, cuando tenga menos trabajo, cuando los problemas se resuelvan, cuando los demás estén conformes, entonces sí podré enfocarme en mí. Pero la verdad es que ese momento nunca llega. La vida no se detiene. Los problemas no desaparecen por arte de magia. Si seguimos esperando, seguimos postergándonos y nuestra energía se desgasta mientras los días pasan sin que nada cambie. Aprendí esto de la manera más dura, observando cómo me agotaba resolviendo cosas de todos, mientras lo que realmente quería quedaba siempre al final de la lista. Un ejemplo claro fue cuando estaba desarrollando un proyecto personal que requería disciplina y concentración. Siempre encontraba excusas. Primero termino este informe, después de que pase este conflicto familiar, cuando tenga más tiempo libre. Cada después era un retraso que me mantenía en el mismo lugar, hasta que un día entendí que las condiciones nunca serían perfectas. Los niños seguían con sus demandas, el trabajo con sus urgencias, la familia con sus expectativas, y yo seguía postergando mi propio crecimiento. Entonces decidí algo simple pero radical: empezar ahora, aquí, con lo que tengo. No esperé un momento libre perfecto, no esperé que todo encajara, solo comencé. Empezar en medio del caos es un acto de valentía. Implica aceptar que no habrá garantías, que siempre habrá interrupciones y demandas externas. Pero también significa asumir responsabilidad sobre tu vida. Cada acción que tomas ahora, aunque pequeña, tiene un efecto multiplicador. Yo empecé a priorizar media hora diaria para mi proyecto, aunque fuera justo después de un día agotador. Esa media hora constante, repetida todos los días, generó avances que antes creía imposibles. Aprendí que no necesito un escenario ideal, solo necesito acción consistente y consciente. Esperar condiciones perfectas solo nos mantiene en modo reacción. Seguimos apagando incendios ajenos, cumpliendo expectativas de otros, mientras nuestros propios sueños quedan en pausa. La perfección externa es una ilusión. La verdadera oportunidad aparece cuando decidimos crear espacio para nosotros mismos, incluso con imperfecciones alrededor. Cada vez que postergamos, reforzamos la idea de que nuestra vida puede esperar y eso erosiona nuestra autoestima y nuestra claridad. Priorizarse no es esperar a que todo sea cómodo, es actuar con lo que hay. Es reconocer que nuestra vida y nuestro crecimiento son urgentes, que no dependen de un contexto ideal. Yo aprendí a construir hábitos, a proteger tiempo para mí, a invertir en mi desarrollo personal, aun cuando parecía imposible. Esa decisión transformó no solo mis resultados, sino también mi paz interna y mi sentido de control. No esperes condiciones perfectas. Tu momento es ahora, y cada elección consciente que hagas hoy establece la dirección de tu vida. Cuando empecé a entender la importancia de priorizarme, pensé que bastaba con tomar una decisión. Hoy me pongo primero. Pero muy pronto descubrí que una decisión aislada se desvanece fácilmente si no se convierte en una forma de vivir. Ponerte primero no es un acto único que haces una vez y luego olvidas. Es una identidad que construyes día a día, en cada elección, en cada límite que estableces, en cada momento en que decides escucharte a ti mismo antes de reaccionar a las demandas de otros.
Recuerdo claramente cuando trabajaba largas horas, intentando cumplir con todas las expectativas de mis colegas, amigos y familia. Me decía a mí mismo, es solo por hoy, luego me dedico a mí. Pero ese después nunca llegaba. Cada día que pasaba, me sentía más fragmentado, más agotado, menos presente. Fue en ese momento cuando comprendí algo fundamental. No puedes convertirte en alguien que se respeta y se prioriza si solo actúas de manera ocasional. La identidad se construye con consistencia. No se trata de grandes gestos aislados, sino de pequeños actos repetidos que te definen. Ponerte primero significa crear hábitos que refuercen tu valor. Significa decidir conscientemente cada mañana cómo vas a invertir tu tiempo y tu energía. Significa decir no a lo que no te aporta y sí a lo que alimenta tu crecimiento. Cuando empecé a aplicar esto, noté un cambio profundo. Ya no estaba reaccionando a todo, estaba actuando desde mi propia dirección. Mis relaciones mejoraron porque cuando doy desde abundancia y claridad, no desde desgaste. Mi trabajo ganó fuerza porque podía enfocarme sin interrupciones internas. Mi energía dejó de dispersarse y mi sentido de propósito se volvió tangible. Una identidad se prueba en los momentos difíciles. No basta con priorizarse cuando todo es cómodo. Se confirma cuando decides cuidar de ti mismo, aún en medio de demandas, presión o críticas externas. Aprendí esto cuando tuve un proyecto crítico que coincidió con compromisos familiares urgentes. La tentación de postergar mi crecimiento era grande, pero decidí sostener mi espacio personal, reforzando la identidad que estaba construyendo. El resultado no solo fue éxito en el proyecto, sino también respeto propio y paz interna. Ponerte primero como identidad también significa dejar de depender de la aprobación externa. Antes buscaba validación para mis decisiones, me preguntaba si otros considerarían egoísta que estableciera límites. Hoy entiendo que cuando tu identidad está firme, no necesitas justificarte. Tus acciones hablan por ti. Cada elección consciente refuerza tu coherencia interna y hace que tu vida gire alrededor de lo que realmente importa, no de lo que esperan los demás. Cuando decides vivir desde esta identidad, la prioridad personal deja de ser un desafío diario y se convierte en tu naturaleza. Tus decisiones, tu energía, tu tiempo y tu crecimiento dejan de estar fragmentados. Te conviertes en alguien que no solo actúa, sino que vive desde la integridad de su propio centro. Esta identidad no se negocia, no se apaga y todo lo demás se alinea alrededor de ella. Ponerte primero no es un acto aislado, es quién decide ser cada día y esa identidad es la base sobre la que construyes una vida auténtica y un éxito real. Quiero que lo escuchen con claridad. Ponerse primero no es un lujo ni un acto de egoísmo, es la base de todo lo que realmente vale la pena en la vida. Cuando te eliges a ti mismo de manera constante, comienzas a construir una identidad sólida, una identidad que no se tambalea con las expectativas de los demás ni con los cambios del entorno. Cada límite que estableces, cada no que dices, cada momento en que decides cuidar tu energía, se convierte en ladrillos que sostienen tu vida. No se trata de grandes gestos aislados, sino de pequeñas decisiones repetidas día tras día, hasta que se convierten en tu manera natural de vivir. La mayoría de las personas vive fragmentada, corriendo de una urgencia a otra, sacrificándose constantemente para complacer, para ser útil, para evitar conflictos, pero esa vida trae agotamiento, resentimiento y sensación de vacío. Ponerte primero cambia eso. Cuando tu energía, tu tiempo y tu enfoque están protegidos, no solo rindes mejor, sino que das desde la claridad y la abundancia. Tus relaciones mejoran porque ahora interactúas desde la autenticidad, no desde la obligación. Tu trabajo se fortalece porque tu enfoque no se dispersa en lo que no te corresponde. Tu paz interna crece porque ya no vives apagando incendios ajenos a costa de tu propia vida. Elegirse a uno mismo es un acto de responsabilidad, no de privilegio. Es entender que nadie más cuidará tu energía, nadie más definirá tus prioridades, nadie más tomará las decisiones difíciles por ti. Cada elección consciente, aunque incómoda al inicio, refuerza tu identidad y te acerca a una vida con sentido. La verdadera disciplina
El verdadero éxito y la verdadera satisfacción nacen de aquí, de tu coherencia interna, de tu capacidad de decir sí a ti mismo antes que a cualquier otra cosa. Ponerte primero es tu derecho, tu obligación y tu camino hacia la libertad. Cuando decides sostener esta identidad, todo en tu vida comienza a alinearse. Tu energía, tus decisiones, tu propósito y tu felicidad. No es un cambio rápido, pero es un cambio que dura. Es la clave que transforma el cansancio en claridad, la obligación en intención y la vida fragmentada en un camino sólido hacia lo que realmente importa. Y cuando vivas desde ese lugar, el éxito deja de ser una meta lejana y se convierte en la consecuencia natural de vivir con intención, respeto y coherencia contigo mismo.